Miqueas, capítulo 7, del 5 al 10, nos habla de eso. Y dice que cuando uno abre la boca, como sucede en este tiempo, lo que viene sucediendo hace mucho rato, y con esta nueva manera de pensar que están teniendo las personas hoy en día a nivel del mundo, pues el hijo deshonra al padre, el hijo se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos de su casa, del hombre, son los de su casa. Entonces, todas esas son formas de pensar, estilos de vida que el ser humano quiere tener, viviendo en la carne, no en el espíritu, obviamente. Pero usted y yo decimos, en el Señor miraremos, en Él esperaremos, en el Dios de nuestra salvación. Siempre vamos a esperar y miraremos a Él, y Él nos escucha todo el tiempo. Creo que esperar en hombres o esperar en uno mismo, que es el tema de esta mañana, pues va a traernos fracasos si esperamos en nosotros mismos inclusive. Y dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí. Miramos que nuestra enemiga es nuestra carne, ¿cierto? No te alegres de mí. Es posible que se haya caído, pero se va a levantar. La obra, esta mañana hablábamos con mi esposa que la obra de la cruz es completa y perfecta y está terminada totalmente. Y vamos a tener tropiezos, sí, vamos a tener tropiezos realmente. Pero ¿qué nos levanta a nosotros? ¿Qué vuelve y nos pone en el camino? ¿Quién dice por allá Timoteo? Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿cierto? Ella es la que vuelve y nos ubica. Entonces me levantaré, aunque hayan tinieblas, porque alrededor de nosotros no es más lo que hay. El Señor es nuestra luz. Seguramente por nuestras acciones, por hacer caso a la carne, muchas veces vamos a ver también consecuencias de las malas decisiones, pero aún así vamos a ver la luz y la justicia del Señor. Y la única que se va a avergonzar es la carne, la que va a ser dominada. Entonces nuestra ayuda no proviene ni de nosotros mismos, ni de ningún otro hombre. Nuestra ayuda proviene del Señor, 100%. Y eso está en la meditación de la palabra, en el estudio de la misma, en estar en comunión con el Espíritu Santo todo el tiempo, en recostarnos en la cama realmente a darle rienda suelta a la meditación de las Escrituras, que es lo que hace que nuestra carne mengüe y haya un reinado, un señorío, que es el del Señor Jesucristo. Domingo pasado veíamos que es bueno, hay veces, como pararse uno a un lado de uno y mirar a ver por qué estoy pensando esto, por qué estoy hablando aquello, por qué estoy haciendo tal cosa, si es que mi cabeza es Cristo, y esa cabeza es limpia, santa, sin mancha, pura. Todo lo que viene de ello es vida, de lo que viene de la cabeza del Señor Jesús, una guía perfecta. Es necesario hacer todo esto, meditar en que lo que hemos creído es verdad, y que lo que hemos creído es la victoria absoluta del Señor Jesucristo en todo. Es el Señor Jesucristo que en el mundo tendremos aflicciones, pero que tenemos que confiar porque Él ya venció. Y a veces uno camina como si no entendiera que Él ya venció. Y ese es el deseo de las tinieblas, que nosotros creamos que Él no venció y que nos toca a nosotros confiar en nosotros mismos para poder triunfar o vivir esa victoria que el Señor Jesús gana para nosotros. Esta mañana es una mañana linda. Estamos en tiempos de toma de decisiones, que solo ustedes saben cómo tomar decisiones en su comunión con el Señor. Estamos en tiempos de lucha, de batalla, en la que, vuelvo y repito, el vencedor ha sido el Señor Jesucristo, pero nosotros tenemos que entrar en ese camino de victoria, en ese trasegar de la victoria del Señor Jesucristo, y eso es una vivencia absoluta de cada uno personal, una vivencia, no son palabras, como siempre lo digo, o lo decimos acá. Esto no es recitar que yo me sé algo o no me sé algo, declararlo, nada de eso. Esto no es de declarar ni de recitar, esto es una vivencia. El que es abogado hasta que ejerce, el que es médico hasta que ejerce. Nosotros somos creyentes, en verdad, cuando ejercemos la vida de creyentes. Cuando ejercemos la vida de creyentes.
No podemos decir otra cosa ni de otra manera. Solo ejercemos. Somos lo que somos cuando ejercemos lo que decimos que somos. Si somos hijos, pues hay que ejercer la vida de hijos porque eso es lo que es. No hay otra manera. Esto de palabras y de cara bonita, esto no funciona en el reino de los cielos. No funciona. Que la carne va a seguir siendo nuestra enemiga, a donde quiera que vayamos. Entonces, pues, mis hermanos, vamos a orar. Padre bueno, en esta mañana te damos infinitas gracias por esta nueva reunión, Señor, como cuerpo, como comunidad, Señor. Sabiendo que eres Rey, eres Señor de nuestra vida y que no vas a dejar como pastor de apacentarnos, de guiarnos, de alimentarnos, de darnos reposo también, Señor amado, de enseñarnos a alimentarnos con el alimento que es vida, Señor. En esta mañana nos reúnes con ese propósito, Señor, con ese propósito que no deja de ser en ningún momento, en ningún segundo de la vida, pero que como comunidad lo queremos entender. Gracias. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por esa obra perfecta en la vida de cada uno de nosotros, pero también en la vida de aquellos que han de creer en ti, Señor Jesucristo, por la palabra que hablemos nosotros, tu palabra que hablemos, aquel que lo necesita. Gracias en esta mañana. Gracias por cada familia, Señor, por cada familia que nos reunimos acá, Señor bendito, por los que creen y por los que no creen de nuestras familias. Gracias, porque con todos crecemos, Señor, con todos maduramos, con todos nos inventamos en tu palabra, porque es un ejercicio diario de manifestar quién eres tú, Señor, a los demás. Gracias por cada familia, Señor, por nuestros hogares, por nuestros hijos, nuestras hijas, Señor, por tu provisión, Señor, por ese trabajo que tenemos, Señor, y que el salario que recibimos es tu bendición siempre, Señor, esa provisión, esa añadidura que tú dijiste que nos ibas a dar, Señor. Gracias por todo lo que haces, cada cosa que haces, Señor, la lluvia, el sol, el frío, todo lo que nos das, Señor bendito, y que es necesario, oh Dios. Gracias. Gracias también por tu disciplina, Señor bendito, que esa sí que es necesaria para nosotros, Señor. Esa disciplina que necesitamos a diario, Señor bendito, de poder entender y someter la carne, Señor, a la voluntad tuya, Señor bendito. Gracias. Gracias en esta mañana. Gracias por quien lleva la palabra. Gracias por esta sagrada palabra, Señor, que tenemos al alcance de nuestra mano, en nuestra boca, en nuestro corazón, para poder deleitarnos en ella, meditarla, disfrutarla, Señor. Disfrutar de tu amor, de tus misericordias, de tu verdad, de tu justicia. Disfrutar de este agradecimiento que produce, Señor, saber que estás al tanto de cuidarnos, de hacer todo lo necesario, Señor bendito, por cada uno de tus hijos, Señor bendito. Gracias. Gracias en esta mañana. Gracias por este domingo, Señor, en que podemos también, para algunos, salir con nuestras familias, así sea al parque, dar una vuelta, o comer en familia, disfrutar de la familia, Señor bendito, después de una semana de trabajo. Gracias, Papá Dios. Gracias por tu palabra, que nos invita a estar fuertes, firmes en la verdad, en la verdad. A pesar de los tropiezos, a pesar de las dificultades, nuestros ojos, Señor, nos invitan a que estén puestos en ti, en la verdad, en la luz, en lo que es, Señor bendito. Gracias en esta mañana. Gracias por perdonarnos. Gracias por tus misericordias, Señor. Gracias porque tu sangre nos ha limpiado de todo pecado, Santísimo Cristo Jesús. Pero a diario tenemos que venir a ti, Señor, a confesar nuestras debilidades, a confesar, Señor, nuestro pecado que cometemos cada día contra ti, sabiendo que hemos sido perdonados por ti, Señor. Gracias. Gracias en este día precioso y hermoso, Señor. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Buenos días a todos. Bueno, yo quiero llevar la intención, llevar una reflexión, pero pues ya Joa lo dijo todo, entonces, chao. Ahí terminó todo. Quisiera que pensaran en algo por un momento.
¿Cómo afecta la salvación al ser? Al ser. Estamos hablando de qué parte del ser. Espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Ese es el ser. Entonces, si alguien lo quiere responder, está bien. Y si lo quiere meditar, también. Si hay alguien así osado y animado, gracias. Si quiere hacer un aporte, ¿cómo usted puede ver que afecta esa salvación al ser? Dos puntos. Para mí, pues, perdón, hola, buenos días. Yo creería que siempre cuando uno intenta buscar a Dios, como que la carne es la que, o sea, lo mundano, como que es lo que ayuda a que ese espíritu no encuentre como la base, como lo que debe estar uno con Dios. Pues para mí es eso. Okay. Bueno. ¿Será que la salvación afectó todo el ser o solamente una parte? Lo afectó todo. Bueno, lo afectó todo. Yo digo que afecta todo, no afectó, sino afecta todo en el sentido del proceso. Sí, está bien, pero digamos viéndolo, hablándolo desde la cruz, ¿no? ¿Cierto? Entonces, nosotros hablamos muchísimo del espíritu, hablamos muchísimo del alma, por cuanto se ha hecho toda esta historia y el Señor muy celoso de las almas. ¿Sí? Gana almas, hijo mío, y sé sabio, dice él. El Señor en pro de las almas, pero a veces, y lo he dicho también, nosotros queremos hacer una separación del ser y, por ejemplo, la parte del cuerpo ha sido muy menospreciada, muy pisoteada, muy lacerada, muy latigada por toda la historia, ¿sí? El cuerpo ha sido, pues al fin y al cabo, lo que se ve, la materia, entonces lo que se maltrata, lo que más se ha pisoteado, sin decir que por supuesto no se toca el alma, no, 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 no. Pues hay una unión, una conexión impresionante que en definitivo el ser no se puede desunir, no se puede ligar, ¿sí? Son cosas que a veces hacemos por la falta de entendimiento, ¿sí? Por el ignorar muchas cosas. Y sí, por supuesto que eso ha pasado durante toda la historia, donde el cuerpo ha sido demasiado, demasiado, demasiado menospreciado y lastimado. Sin embargo, quiero resaltar lo que dice mi Señor, ¿sí? Que dio su vida y nos dio posición de cuerpo, ¿sí? El cuerpo tiene muchas comparaciones, entonces se compara siempre con la mujer, ¿sí? Entonces, el varón la cabeza, el cuerpo la mujer. Entonces, bueno, para dar paso a lo que vamos a hablar hoy, quiero preguntar algo. ¿Será que Dios es sanador hoy? ¿Sí? ¿O será que Dios ya sanó? Bueno, vamos a mirar. Ya sanó. Quiero que vayamos a una escritura que está en el Salmo 103. Quiero que miremos el Salmo 103 para mirar un poquitín de qué estamos hablando. Salmo 103. Y vamos a leer del 1 al 3. Dice así: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. ¿Sí? ¿Cuántas sana? Todas. Muy bien, todas. Gracias. ¿Y cuánto perdonó? Todos. Todos. Muy importante tenerlo en cuenta. Hoy quiero hacer una reflexión. ¿Por qué? Como creyentes nos sucede mucho que a veces nuestra mente se va acostumbrando al diario vivir, se vuelve normal todo, ¿sí? Y a veces parece que no estamos prestando mucha atención a lo que Dios dice, aunque Él trabaja constantemente en nosotros y también nosotros tenemos una respuesta por lo cual estamos hoy acá, ¿cierto? Porque queremos aprender, porque queremos avanzar, porque queremos conocer. Y claro, accedemos a ello. Sin embargo, sin darnos cuenta, a veces caemos en cosas como saber algo, pero hasta allí, se queda ahí. Pero como que lo olvidamos, como que no lo ponemos por obra, como que se queda ahí en que sí, yo ya sé eso y a veces ni sabemos que lo sabemos y pasa el tiempo y como que no pasa nada. Entonces, nosotros hemos hablado infinidad de veces de la sanidad, de la salud. Creo que es un tema que se habla mucho, demasiado. Creo que es algo que además en muchos lugares tal vez es el énfasis, ¿no? Se hacen reuniones específicamente para hacer sanidades, oraciones, etcétera. Sin embargo, vamos a hablar de nosotros y de nuestra comunidad. ¿Qué pasa con la sanidad para nosotros? ¿Cómo la estamos viendo? ¿Cómo la percibimos? ¿Nos acostumbramos a vivir normal? Que ya, pues, como que ni le prestamos atención. Es parte de nuestra vida el tener esta dolencia, aquella, y no lo sabemos. Pues bueno, Dios ha estado interesado de tener perfectamente el ser, no una parte del ser, ¿sí? Por eso cuando leemos Isaías 53:5, ¿alguien lo quiere leer, por favor? La familia Mariño lo puede leer, por favor. Buenos días. Buenos días. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias. Y la verdad, este versículo también demasiado leído, demasiado predicado, pero no sé qué tanto lo entendemos o se nos hizo una costumbre más, ¿sí? Creo que a veces el oído se va acostumbrando y se acostumbra y se acostumbra, pero yo hoy quiero hacer un énfasis especial en esto, porque parece que nos hemos acostumbrado a aceptar como venga la vida, pero Dios no es eso lo que pretende con nosotros, porque Él está trayendo una enseñanza, porque realmente quiere que vivamos una vida diferente, ¿sí? Una vida maravillosa, y no una vida fantasiosa, ¿sí? Pero está haciendo un trabajo espectacular para ubicarnos correctamente. Entonces también quiero que leamos Mateo 11. ¿Qué pasó en ese pasaje? Mateo 11. Hermana Marta, Mateo 11. Ya les digo.
Amén, buenos días. Mateo 11. Regálame un segundo, por favor. Vamos a leer desde el 1 hasta, creo que hasta el 6. Sí, hasta el 6. Amén. Mateo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarles: ¿eres tú aquel que habrá de venir, que había de venir, o esperaremos a otro? Respondió Jesús, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Gracias. ¿Cuál es la pregunta de Juan? ¿Qué es lo que manda averiguar? ¿Qué es lo que quiere saber? Si él era el Mesías, el que estaban esperando. Listo. La pregunta de él es, pregúntele que si es el que estamos esperando, ¿cierto? ¿Qué debe responder ahí a quien se le pregunte? ¿Qué debería responder? Sí, soy yo. Muy bien, sí, soy yo. O no, no, yo no soy, ¿cierto? Pero ¿qué responde? Los hechos. ¿Qué cosas? ¿Qué son esos hechos? Sanaciones. Todos. Mire qué impresionante, Milagros. porque nosotros siempre esperamos unas respuestas, digamos, primero muy claras o muy consecuentes pues con lo que estamos preguntando, pero el Señor siempre tiene esa particularidad, Él siempre da ese tipo de respuestas. Entonces Él dice, bueno, mandó preguntar si soy el Mesías, bueno, entonces dígale esto. Y eso, por supuesto, trae muchas preguntas a nuestra vida porque pues es increíble esa forma de responder. Dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Pensando, hablando justamente de salvación, ¿cierto? Y la venida de ese Mesías. ¿Qué nos está informando este texto? ¿Cuál es el énfasis aquí? ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor? ¿Qué quiere causar en Juan cuando le responde de esa manera? Hermanos, escuchamos sus respuestas. No importa que digamos algo que no es, pero por favor. Discúlpeme, no entendí bien la pregunta. Cuando el Señor responde de esta manera, ¿qué quiere causar en Juan? ¿Por qué responde así? ¿A ustedes no les pasa eso? Que a veces les preguntan algo y ustedes contestan como, ¿sí? Por ejemplo, alguien dice, no sé, "Ay, tengo hambre, quiero desayuno". Y a veces uno no dice, pues ve y mira, ahí hay huevos, prepara los huevos, haz un café, el pan. A veces uno dice, se lo traigo acá. O, no sé, una respuesta que parece no muy, primero amable,
tal vez muy consecuente con sí, pero sea una respuesta porque uno lleva una intención al responder de esa manera, ¿cierto? Entonces mi pregunta va direccionada es, ¿por qué el Señor responde de esa manera? ¿Qué es lo que quiere informarle a Juan? Porque Juan preguntó qué cosa. Vuelvan a mirar la pregunta si no la leyeron, tranquilos. ¿Qué es lo que pregunta Juan? Pues ¿Están Juan tenía, despiertos? Primero que todo, ¿están despiertos? Sí, Bueno, ¿qué fue la pregunta de Juan otra vez? ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Muy bien. ¿Eres tú el que había de venir? Entonces vuelvo y pregunto, ¿cuál debió ser la respuesta de él? Podríamos hacer una pregunta ahí, Jenny, no sé. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué motivó a Juan a hacer esa pregunta? ¿Qué lo llevó a hacer esa pregunta, cierto? Porque tiene que haber un detonante para él hacer esa pregunta. Sí. Y si la escritura dice que él sabía, Juan el Bautista, que él estaba preparando el corazón de los hombres para ver la venida del Señor, ¿cierto? Y cuando está en el Jordán, dicen, ahí aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Exacto, muy bueno. Todas estas cosas. Entonces, ¿cuál fue el motivo por el cual Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle a ese señor que está allá, pregúntele si es él o esperamos a otro? Pues imagínense que Juan había estado con él en el Jordán. Eso es impresionante. Y después de eso, y lo ha bautizado y te va a preguntar, dígale que si es, o sea, yo me equivoqué, de pronto bautizar que no era. ¿Qué pasó ahí? Que me digan. O sea, que me manden, porque ya estoy aquí afanado, estoy en esta cárcel y ahora estoy como en dos prisiones con este pensamiento porque como que no era ese. Y él espera cuál respuesta. Dale. Sí, soy yo. Sí, soy yo. Pero entonces, lo interesante aquí es la respuesta del Señor, que es lo que yo siempre observo mucho en la escritura. ¿Por qué el Señor responde así? Él siempre tiene una intención cuando responde y quiere llevarlo a uno a que uno observe algo, ¿sí? Porque el Mesías, ¿para qué era esperado? Primero que todo. Para liberarlos de la situación en que vivía. Sí. Es decir, todo el mundo sabía o decían, necesitamos un Salvador, ¿cierto? Todo el mundo decía, esperaba eso, ¿cierto? Pero miren la respuesta del Señor. ¿A dónde lo quiere llevar? Que no dice, sí, dígale que soy el Salvador, que vine con los caballos y tengo un ejército y, mejor dicho, el Hijo de Dios está aquí. Pero la respuesta de él es la siguiente, escuchen muy bien. Dice, respondió Jesús, id y hacer saber a Juan las cosas que tú ves y que oyes. Además, la cosa aquí no era solamente con Juan, sino con el que llevaba el mensaje, ¿cierto? ¿Qué es lo que usted está oyendo y viendo? Primero que todo, porque le dice, vaya, dígale lo que usted ve y oye. ¿Sí? Entonces, ¿qué le está diciendo a ese que está ahí, a ese mensajero? ¿Sí? Y luego le dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan. Y los pobres, a los pobres les es anunciado el evangelio. Entonces, mire cómo hace un enlace allí. Mire cómo hace un enlace. Dale, Byron. Me hace recordar cómo le sucedió a Job. Sí, creo que el pensamiento, listo, sí, señora, hasta luego. Como el pensamiento de Job era uno al principio y finalizó entendiendo pues lo que él hablaba y decía, ¿no? Y creo que se repite la historia con Juan el Bautista. Él podía estar hablando cosas muy maravillosas, pero en algún momento o dejó de entenderlas o no las había comprendido. Y cuando ya vino el Señor Jesucristo,
como que no se juntaron o no las pudo ver y esto le generó dudas y por eso creo que viene y le pregunta, me anda a preguntar, creo que es por ahí. Bueno, gracias. Nubi. En Isaías, es que de todas maneras es como escrito está, ¿sí? ¿Qué dicen de mí? Entonces en Isaías 61 dice las señales que él tenía que llevar cuando viniera, ¿cierto? Y fíjense que en Lucas 13:32, ay, Herodes te va a matar. Él le manda a decir a Herodes lo mismo que a Juan. Y le dice que echo fuera demonios, hago sanidades, hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. O sea, usted debería saber eso, Herodes. Vaya, díganle a esa zorra. Es más, se dirige de esa manera a Herodes. En cambio a Juan es, vaya, díganle lo que ustedes están viendo, porque creo que esos discípulos se demoraron como 2 o 3 días con él viendo lo que hacía. En otra escritura por ahí dice, pero no lo encuentro. Bueno, entonces esas señales mostraban quién era él, el que ellos estaban esperando realmente, porque en Isaías ya estaba escrito, en Isaías 61. Ok. Dale, Milena. Bueno, aquí yo veo algo muy parecido con lo que pasó con Nicodemo. Es una respuesta para ubicar a Juan, porque hay unas palabras muy, muy interesantes ahí que me hace recordar igual el pasaje de Nicodemo que dice, ven, andan, son limpiados, resucitados. O sea, en esa respuesta que está dando él, hay un proceso que habla de sanación, pero es un proceso literal de ver algo que está en Cristo, andar en él, que nos limpia, aparte de eso somos resucitados. Entonces, veo a Jesús ubicando a Juan en lo que está creyendo. Ok, gracias. Miren esto. Es tremendo cómo el Señor lo hubiera podido decir, lo hubiera podido hablar. Pues dígale a Juan que él me bautizó, que me vio allá. Sí, lo hubiera dicho, pues, no sé, ¿cómo así que me vio y no le sirvió? ¿Cierto? Pero es muy importante, porque la respuesta yo soy, quizá no le iba a comunicar mucho a Juan. Pero luego le dice, dígale lo que usted ve y oye. Ese que ve y oye, ¿qué va a ir a decir? ¿Cómo lo va a contar? ¿Qué hizo la samaritana? Uno que tiene un encuentro, un contacto, que ve, ¿cómo va y lo cuenta? ¿Y qué causa en el otro entonces? ¿Cierto? Y aquel agobiado en una prisión después de haber bautizado al Mesías, tiene una duda enorme y dice, no, pregúntenle si es ese o no. ¿Será que me equivoqué, metí la pata? No, ese no era. Yo no vi nada. O sea, ¿qué fue lo que pasó con mi vida? ¿Sí? Parece que la duda asalta en cualquier episodio, en cualquier época, en cualquier momento. Y el Señor le dice, dígale lo que ve. Miren tan lindo lo que hace el Señor. ¿Cómo enlaza él? La pregunta va direccionada a un héroe, a un salvador, a uno que viene y mi forma de esperarlo es una. Pero la respuesta del Señor es, momentico, él está hablando de salvación. Yo le voy a responder que es salvación. Inmediatamente enlaza la sanidad. Dile que pasa esto. Los cojos andan, los ciegos ven, resucitan los muertos. Él amplía la respuesta de salvación. No lo deja con su inquietud de si ese era o no el que yo me encontré y ya voy a morir porque estoy acá en esta prisión y no sé si lo vi o no lo vi. Y el concepto que yo tengo de salvación, pues lo pregunta, pero el Señor lo lleva a que vea algo más. Entonces le dice, dígale que pasa esto. Porque por supuesto Juan tenía un conocimiento de las escrituras y como decía Nubia, ya estaba anunciado lo que él venía a hacer, cómo iba a aparecer, con qué señales, con qué formas.
Y mire lo que dice Isaías 53. Dice, es que tus pecados van a ser perdonados. ¿Cuántos? Todos, ¿cierto? Y te voy a libertad. Pero no solo eso, sino que por esas llagas ustedes van a ser sanados. Entonces se enlaza inmediatamente la sanidad, esa parte física del ser, con esa otra parte de lo que todo el mundo espera. Esto que no me sacia, este cansancio, esta fatiga, esto que no me llena, que yo no sé qué es, pero necesito la libertad. Y el Señor llega y dice, bueno, necesito informarles de qué se trata esto. Y para hoy, para nosotros, yo pregunto, ¿Dios es nuestro enfermador? ¿Qué conceptos tenemos de la sanidad hoy? Porque no ha cambiado. Y a veces decimos, Dios me manda esta enfermedad, gloria a Dios por este cáncer, dice la gente. Pero lo que nos muestra la Escritura es que hace 2000 años el Señor vino, hizo una obra, la terminó. La terminó. Fuimos sanados, no dice serán. Por su llaga fuimos, ¿qué? Sanados, curados. ¿En qué posición me pone, Joa? Digamos que si nos ponemos en los zapatos de Juan el Bautista, que lo digo con temor y temblor, pero lo pongo con énfasis en que pareciera que nos pasa lo mismo que Juan el Bautista. Listo, Juan el Bautista estuvo en el desierto un montón de años, escuchando a Dios hablar, estudiando las escrituras y demás, pero no se pudo quitar algo de encima que es la religión. No se la pudo quitar de encima, porque él salió, sí, cambiando, rompiendo esquemas y todo eso, inclusive por la forma de vestir y lo que comía y todo eso, anunciando al Mesías, preparando el camino de los hombres para la venida del Señor. Pero ¿cuánto había entendido de lo que eso significaba, cierto? De lo que eso era, porque es que lo que se está enseñando y lo que el Señor quiere sacarnos de ahí es dejar la letra, y lo que tenía Juan el Bautista era purita letra. Exacto. Entonces, ¿cómo sabemos que tenía letra? Pues claro, cuando está en la cárcel, yo voy a la cárcel que allá me saca ese que yo le preparé el camino y iba a sacar de acá, ese viene con un par de hombres y el ejército y lo que sea y me saca de aquí porque él es el duro que me va a sacar de esto, ¿cierto? Entonces le manda a decir en esa situación, venga, sáqueme de aquí porque si no, ¿a quién es que estamos nosotros esperando? ¿Era usted o era otro? Entonces en esa pregunta de si era usted o era otro, está la transición entre lo que es la vida de la palabra y lo que es la ley, lo que es ¿cómo se llama eso? La religión. Mientras una mente no salga de religión, pues vamos a seguir pensando así como está diciendo Jenny, gracias por la enfermedad, gracias por lo que me pasa, gracias por esto, gracias por lo otro, porque no hemos entendido el propósito de la venida del Señor Jesucristo en favor de nosotros. Y entonces, nos conformamos, aceptamos. ¿Qué hacemos con la enfermedad a veces? Nos acostumbramos tanto que ni pensamos ya en eso. Echamos mano a una pasta. Yo no digo que esté mal, ojo. De hecho, me parece espectacular la ciencia. Me parece espectacular que yo tenga un dolor de cabeza brutal y que yo pueda decir, oiga, puedo tener acceso a esta pasta, me sanó, alguien se lo pudo inventar. Me parece genial. La inteligencia, la diligencia, las capacidades, todo lo que Dios ha provisto, porque no solamente está la oportunidad de ser salvos a través de un milagro, que es la fe, ¿cierto? Sino que además dice, bueno, pero para los que no creen, tomen la pepa. Ahí a través de la ciencia algo pasa, ¿cierto? Pero ese no es el enfoque hoy, porque nosotros hemos hablado de sanidad desde muchos puntos, sino la cosa es, ¿qué pasa con nuestro corazón? Que no vemos, que no entendemos esta cosa. ¿Cómo es que nuestro Señor viene y enlaza esa sanidad? Y hay mucha gente que dice lo siguiente, es que esa sanidad era solamente de aquí, vea el Espíritu. Pero cuando usted mira Mateo 8, que ni recuerdo cuál es la cita,
ahí dice claramente. Si alguien la sabe, por favor, les agradezco que la lean. Donde dice que eso se ha cumplido delante de ellos. ¿Qué se cumplió? Lo que decía Isaías 53. Por lo tanto, confirma que está hablando de unas sanidades físicas, no solamente mentales. Es Mateo 8:17. Por favor, ¿lo lees? Dice, y cuando, bueno, el 16, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es real. Y no es que hoy Dios está sanando. La cuestión es que Dios sanó, pero yo cómo estoy frente a la enfermedad. ¿Todavía me veo como un enfermo buscando? ¿O debería ponerme en la posición de decir, soy un sanado, entendiendo la sanidad y no un enfermo buscando sanidad? Porque cuando la escritura dice, por sus llagas fuimos sanados, me está hablando en un tiempo verbal que ya pasó. Él dijo en la cruz, todo fue consumado, terminado, está hecho. Pero en la actualidad todavía usamos un léxico a veces, un léxico equívoco, un léxico que daña, que causa, que bloquea, que dice uno a veces, tal vez esto viene de parte de Dios, una enfermedad. Y hacemos unas conexiones rarísimas por la falta de entendimiento acerca de esto. Que a veces pensamos que Él me enferma hoy, es mi enfermador y no entendemos que es mi sanador, que ya pasó, pero que soy yo quien me tengo que ubicar, que Dios no tiene nada que ver con ello. Que yo necesito hacer un paréntesis de qué pasó con esa cruz. Y Yoba dijo algo interesantísimo ahorita. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos nosotros frente a esto? ¿Y cómo será que Dios quiere venir a hacerlo? Pues bueno, Dios nos está devolviendo la identidad. Porque esto se mueve a través de la identidad. Cuando yo sé quién soy, cuando yo entiendo, cuando yo conozco lo que pasó allí, tiene que empezar a suceder cosas en mi vida y a ser transformado mi mundo, mi entorno, mi historia. Y no me puedo acomodar y conformar y aceptar cualquier cosa, porque para eso viene la revelación, viene el entendimiento. Y miren lo que dice 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, ¿qué es eso? Ya lo busco. Jenny, una pregunta. O sea, Señor. es decir, que con esa respuesta que le estaba dando Jesús a los mensajeros, estaba sanando el cuerpo de Juan, pues por lo que no estaba creyendo allá en la cárcel. Es pensar, primero hay muchas cosas allí que mirar, ¿no? Porque es pensar quién es Juan en la escena, a quién representa Juan y cuál es la salvación que se espera. Y por qué esa respuesta tan maravillosa que quiere ampliar no solamente a decir, viene un guerrero a liberarme, a no sé qué, sino que como yo empecé esta reflexión del día, que es diciendo las separaciones que nosotros hacemos del ser y el cuerpito siempre ha estado como a un lado, como relegado al pobre, como este es el que tiene que llevar del bulto, como, y Dios siempre queriéndolo levantar, exaltar. Es tanta la dignidad que ¿sabe qué título nos puso? Cuerpo de Cristo. La carne, Señor. No, para la pregunta de Milena también es terminar es que el Señor Jesús no solo dijo esa frase, sino que esa frase se fue hasta casi al final del capítulo donde él expresa absolutamente todo o sea, da una respuesta muy amplia a la pregunta de Juan el Bautista. Muy, muy amplia porque dice quién es él, de dónde vino, de dónde salió, qué es lo que... Toda la respuesta nos va a traer a nosotros mucha más luz de lo que estamos hablando hoy acá.
No es una respuesta corta, realmente la que el Señor Jesús da, ni muy quedada, porque realmente habla de toda la escritura, de toda la obra de Redentor. Listo. Entonces es muy tremendo, la verdad, pensar en eso para nosotros hoy, porque esto no es cualquier cosa. Y nosotros sí hablamos de la sanidad. Creo que eso es algo que se habla constantemente. Pero, por ejemplo, ¿nosotros en realidad creemos que la sanidad es para todos? ¿O pensamos que es para algunos? A veces, yo no sé si a usted le habrá pasado, pero uno tal vez a veces tiene los momentos que dice, esto no es para mí. Como que no, a mí no me tocó. Pero cuando usted mira la salvación en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios ¿a cuántos? Al mundo, que dio a su hijo. Amó a todos. Luego la salvación tiene unas implicaciones muy grandes, demasiado, pero que nosotros necesitamos otra vez más mirar con lupa para no hacer esas separaciones y vivir más atento, porque necesitamos yo veo como una falta de amor hacia el cuerpo. Es como un menosprecio allí, como algo que pasa con esa parte del ser que siempre está por debajeado. Y mire lo que dice, quería leer esta porque es muy importante. Mire lo que dice 1 Corintios 11, desde el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Escuchen, 30, ojo aquí, por favor, énfasis. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me está informando este texto? Vamos a hablar un poquitico de esto. ¿Qué ven allí, por favor? Si están aquí en la reunión, ¿qué alcanzan a ver ustedes? ¿Hay alguien aquí? Sí, pero estamos organizando las ideas y ya compartimos. Ok, está bien. Hay una palabra clave aquí en el versículo 29. Dice discernir. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, luego va a contar qué sucede con eso. ¿Qué consecuencias trae? Pues dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. Entre los de afuera, entre vosotros. Y muchos duermen. O sea, han muerto, o sea, esa es la razón por la que muchos están enfermos y han muerto, por no, por no tener el entendimiento de que es tomar la copa de la sangre de Cristo y Con el discernimiento. cuerpo. Ujú. Pero también hay una escritura que dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Sí, Parece que mire espiritual, parece. okay. Estaba pensando en la situación de Juan el Bautista, ¿cierto? Él veía inminente que lo iban a matar, pero también tenía la esperanza de que él había anunciado lo iba a venir a sacar de ahí. De una u otra manera lo iba a sacar de ahí, ¿cierto?
Entonces, comer y beber indignamente el cuerpo del Señor es todavía no entender realmente la obra completa de la cruz, espíritu, alma y cuerpo. No trajo sanidad a una parte y después a otra y después a otra. Muy bien. Sino que el discernimiento de lo que el Señor vino a hacer, lo único que va a traer es sanidad al cuerpo de nosotros. Es solo discernir. ¿Qué es discernir? Entender. ¿Qué es entender? La vivencia realmente de lo que el Señor nos cuenta. Es la vivencia, mire, es la vivencia. Si lo que hablábamos el domingo, el miércoles, todo esto, yo no digo que soy colombiano porque vivo en Colombia, porque puedo ser cubano, peruano, chileno, de cualquier otro país, pero el solo hecho de vivir en Colombia no me hace colombiano. Eso no es ser colombiano, realmente. Tengo que haber nacido aquí, tener la cédula de ciudadanía de acá, todo eso me hace que soy colombiano. Entonces, ¿qué hace que yo sea creyente? El título, la comunidad donde asisto, saberme media Biblia o muchos versículos, ¿qué es lo que me hace a mí creyente? Y creo que la palabra mayor en todo este tema es el discernir, el entender, el saber cuál es el mensaje real de Isaías, de Mateo, de todo lo que hemos visto hoy del Salmo 103 y lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Porque a uno lo enferma es la ignorancia, realmente. Eso lo enferma a uno, la ignorancia. Cuando llegamos a este punto de nuestra vida como creyentes y todavía quizá tenemos muchas dudas, ¿cierto? Y la escritura dice, pues el que duda no crea que va a recibir algo. Tal vez todavía tenemos la duda de lo que les decía hace un rato. A veces uno tiene expresiones de decir, esto no es para mí, a mí no me tocó. ¿Sí? Pero en realidad lo que nos muestra la escritura es que la salvación no es por partes, sino que es para el ser. Entonces, en ese sentido, ¿qué podríamos decir que es la sanidad? Porque si bien este cuerpo va a morir por deterioro, él también va a resucitar. Entonces, ¿qué fue la sanidad? ¿Qué es la sanidad para nosotros? Que todo creyente debe gozar de ella, pero que desafortunadamente por no discernir y aún estar comiendo, a veces estamos enfermos, debilitados, a veces no sabemos. Y si dice en Santiago, ya les doy la palabra, si dice en Santiago, si hay alguno entre vosotros que esté enfermo, oren. Es más claramente dice, venga, confiésese ahí confiesen los pecados y dice, y sean sanados. Eso significa que no debemos estar enfermos. Pero lo que nos quiere mostrar la escritura es que necesitamos entonces mirar un poco más allá porque ya lo dijimos, tal vez la ignorancia o tal vez el conformismo o la frustración de no ver nada en mi vida, porque pues sí, yo soy creyente, pero sigo ahí con el dolor aquí, allá, tal, no sé, o me vino esta otra enfermedad. Quizás porque no hemos comprendido claramente que primero el Señor pagó ya mi enfermedad. La pagó, así dice la escritura. Entonces, debería ser ilegal. Debería verse de una manera ilegal. Pero para eso es lo que está pasando en la actualidad con nosotros. Yo no he visto esa enseñanza tan maravillosa que trae el Señor paso a paso para ubicarnos, para hacernos ver, para hacernos entender, porque definitivamente necesitamos hacer un cambio y un cambio que se empiece a ver también en la parte física. No solamente en palabras. Dijo, mi predicación no era solamente con palabras de sabiduría, Dios, sino con demostración del Espíritu y de poder. Se tiene que ver. Byron. Ya, lo que estoy comprendiendo es cómo la salvación afecta al ser, ¿cierto?
Entonces, tenemos cuerpo, alma, espíritu, nosotros, eso es nuestro ser, pues, ¿sí? Y siempre tenemos el pensamiento de decir, "Ay, la salvación afecta, puede ser al espíritu. Cuando ya fallezca y me vaya con el Señor, mi espíritu será salvo y volverá al Señor. Pero ¿cómo es que la salvación está afectando entonces al cuerpo y al alma? Mientras llega el momento de como de ese encuentro, pues, ¿no? Ujú. Y entre eso está la sanidad. La sanidad es como una manifestación de la salvación puede ser en el cuerpo y en el alma, pues, en las emociones. Y eso es lo que hasta ahora comprendo, si es por ahí, no es por ahí. Es que Me estaba un parece, poco como perdida. pero es excelente lo que estás diciendo, porque realmente, yo lo digo con dolor, ¿sí? Yo soy súper defensora del cuerpo. Yo digo, no por nada el Señor nos puso ese título. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo bien enfermo, y hablando del Dios poderoso, de el que tiene la mente sana, de no sé qué, y un cuerpo enfermo, ¿cómo la ven? ¿Qué unidad hay en ello? ¿Qué demostración? ¿Qué para otros que están observando qué ven? Pues parece que eso no tiene como una unidad, sino más bien se diría como una dicotomía, ¿cierto? Entonces, habría uno que replantearse qué está pasando. ¿Qué está pasando? Yo, uno se pone a mirar la escritura, mire, hay infinidad de versículos, pero miles que hablan de la sanidad, que le muestran a uno claramente. En el Antiguo Testamento, en Éxodo, hay unos versículos que son impresionantes, que me ubican y me dicen que realmente yo debería estar sano, ¿cierto? Pero no quería rellenar la enseñanza con versículos, sino que esto tiene que ser en verdad una reflexión. Necesitamos nosotros hacer un alto y mirar qué es lo que pasa. Tal vez usted diga, no, pero yo no tengo nada, a mí no me pasa nada, no tengo ninguna enfermedad. Pero esos que están enfermos al lado, ¿están siendo sanados? Porque es que no es solo que yo esté sana. Y los que están cerca, dijo, vayan, prediquen el evangelio y ¿qué? Echen fuera a los demonios, que los enfermos sean sanados. ¿Qué más? ¿Recuerdan esa escritura? La de Lucas 4. No, ya la tengo. Ya la tengo. Dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieres cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gracias. Hay muchas. Hay otra que es inclusive más, vayan, sanen, hagan, sí, como más, sean prácticos. Pues es que uno se pone a meditar y dice, bueno, el ser en unidad, un espíritu perfecto, como dice Hebreos, una mente que está siendo renovada de día en día. ¿Y qué pasa con el cuerpo? No, el que siga llevando el bulto. Al fin y al cabo no es nada. Ese se va a perder ahí. Ya, va a morir. No. Él también ama el cuerpo. También dio su vida por el cuerpo. Es más, del cuerpo dice es el templo. Y dentro de ese templo hay un tesoro. Entonces sí, es importante detenernos a mirar
¿Qué nos quiere decir el Señor con el cuerpo que es tan maravilloso? Cuando observamos, como hicimos hace 8 días, y yo vengo haciendo eso pues por lo que estoy estudiando, ya una observación como más minuciosa acerca del cuerpo, es una máquina maravillosa, espectacular, ¿sí? Eso es impresionante. Yo digo, Dios, ¿qué es esto? Y entonces si nos ponemos a ver un poquitico más allá, dice la escritura que todo lo físico simplemente está mostrando lo invisible. Es la muestra, la evidencia de la sustancia donde proviene todo, que es espiritual. Pero en lo físico se ve lo que pasa espiritualmente, lo que pasa adentro. Es una máquina maravillosa. Es increíble cómo funciona, el diseño que tiene, la armonía. Es más, ¿saben qué dice la ciencia? Que tiene hasta música cuando hace sus funciones. Es armónica. Es impresionante. Ver ese vasto mundo allí de mecánica, de energía, electricidad, de ingeniería y todo lo que hay en el cuerpo es impresionante. Pero Dios dijo, ¿saben qué? Ya, eso ya pasó. Eso ya hace parte de la obra que yo terminé. Pero pareciera que hay una parte de nuestro ser que todavía quiere estar esclavizada y que todavía hay algo que nos tiene como, quiero que continúes allí. ¿Y saben por qué? Porque hay alguien detrás de todo esto. ¿Quién es el que viene a robar, a matar y a destruir? Hay uno que está interesado en no dejarnos experimentar. Y él dijo, mire, yo les voy a dar una vida, pero para que la vivan en abundancia. Maravilloso. Entonces, nosotros también necesitamos ponernos en la forma correcta, en la posición correcta. Fuimos sanados, entonces soy un sanado que se para a decir, bueno, no lo estoy viendo, pero tengo que hacer algo por esa sanidad que ya fue dada. Y no ponerme en la posición de, soy un enfermo que va en búsqueda de la sanidad. No, la escritura no dice eso. La escritura me califica como sanado. Entonces, eso tiene que empezar aquí, a cambiar desde aquí, lo hemos dicho. Es una renovación del pensamiento, de entender que realmente somos unas criaturas nuevas y somos una diferencia dentro de la nueva creación con respecto a la antigua. Y como venimos hablando del Espíritu Santo y su obra, pues es el Espíritu Santo el que hace esa obra maravillosa y la está haciendo. ¿Cuál obra? Que llegamos a la cruz y el Señor hizo y terminó toda su obra allí. Dice, está todo terminado. Ya, todo fue consumado. ¿Y saben una cosa? Y uno dice, y entonces de ahí para adelante, ¿qué sigue? ¿Qué pasa después de la cruz? O solo me detuve en la cruz a observar la cruz. Pero después de la cruz, si avanzo y si paso, ¿qué sucede allí? Pues es el Espíritu Santo haciendo una obra preciosa, escúcheme bien. Él, lo que pasó en la cruz, el Espíritu Santo lo va a hacer real hoy en mi vida. Es llevándome a la realidad, es revelándome, es mostrándome. Es más, es tan grande y tan maravilloso eso, que no solamente dice, listo, yo voy a llevar a que ustedes vean lo que pasó en la cruz, sino que yo voy con ustedes. Estoy en ustedes. Y todavía este cuerpo se quiere revelar frente a esa verdad. Llámese por las razones que sean. Ignorancia, quizá porque es el mismo Satanás que nos tiene oprimidos, quizá porque hay muchas cosas, pero la invitación de Dios es a que veamos que uno, es sanador y no cambia. Dos, no es mi enfermador. Eso no es verdad y no podemos seguir aceptando ese tipo de pensamientos. Donde decíamos anteriormente, es que él le mandó esa enfermedad para hacerla entender. Mentiras, ese no es Dios. Dios no cambia. El carácter y la naturaleza de Dios es la misma. Dios es un ser maravilloso que ama y quiere lo mejor.
para sus hijos. Yo no me imagino a uno tratando de enfermar a un hijo para que sea un buen hijo. Eso es absurdo, es un pensamiento totalmente absurdo. Pero a veces sin darnos cuenta, todavía abrigamos ese tipo de pensamientos. Y lo que no podemos hacer es continuar en lo mismo, sino que necesitamos decir, ok, esto tiene una connotación más grande. Esto no solamente era que él venía a perfeccionar mi espíritu y a despertarlo para que yo lograra entender, y me dio salvación, me dio nueva vida, y que además mi alma empieza a ser renovada a través del entendimiento, el conocimiento, ¿cierto? Sino que el cuerpo también necesita ese reposo a través de la sanidad. Y eso es maravilloso. Es una noticia lindísima de la vasta misericordia de Dios, que nos dice, realmente mi obra es completa. Realmente son muchos mis beneficios. Y ese Salmo 103 que leímos me parece espectacular. ¿Alguien lo quiere leer nuevamente? Despacio, con énfasis, por favor. ¿Lo puedo leer en Nueva Traducción Viviente? Sí. No, la verdad no sé cómo lo dice, pero igual léelo, no sé. Del 1 al 3, ¿verdad? Del 1 al 3. Que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Es el Que 103, nunca... Lorena, perdóname. Sí, Sí, ese es el 103. 103. Es que lo está leyendo en otra versión. Dale. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Otra versión, por favor. Lo leo en Reina Valera. Bien. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Alguien me quiere decir qué entiende con esa escritura, por favor? Hay una armonía. Bueno, perdón. Dale, Lore. Estaba pensando, aparte del versículo 3, que dice que Él es el que perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades, que es de lo que venimos hablando. Estaba pensando cómo alabo al Señor. Dice que todo lo que soy alabe al Señor, o en Reina Valera, que todo mi ser alabe al Señor. Cómo todo mi ser alaba al Señor. Entonces pensaba en manifestar en todo mi ser que el Señor pues está en mí, no solamente desde lo que hablo y pienso, sino también desde lo que se ve en mis acciones y en mi cuerpo, lo que estábamos hablando, y en mis emociones, en mi mente, pues de esa manera creo que alabo con todo mi ser al Señor, ¿no? No solo con un pedacito, sino con todo mi ser. Ok. Yo. Sí, es como hacer matiz en eso, o sea, matizar un poquito más, porque está hablando de espíritu, alma y cuerpo.
Y el espíritu, alma y cuerpo que alaba dice, o alaba es porque no olvida ninguno de sus beneficios. Todos los beneficios son para espíritu, alma y cuerpo, no hay un poquito más para uno que para el otro. Pues está ahí, a todos se les perdona, a todos sana las dolencias. Digamos que eso lo mira uno como muy de rápido, muy a la carrera y no se da cuenta de lo que está diciendo ahí. Y realmente eso es no discernir. Y ahí es donde uno, al no discernir, porque lo que nosotros estamos comiendo y bebiendo, o lo que hemos comido y bebido es el cuerpo y la sangre de Cristo desde el día que creímos, ¿cierto? Desde el día que empezamos a alimentarnos de la palabra. Pero cuando no discernimos la palabra, pues seguimos pensando, pobrecito nosotros, ¿cierto? No, esto todavía tiene que pasar muchas cosas para que yo reciba esto o aquello. Pero acá está muy claro cuando dice, bendiga todos los días, alma mía, al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendiga, alma mía, al Señor, y no olvide ninguno de sus beneficios, porque perdonó todas mis iniquidades y sanó todas mis dolencias. Y no dice ni siquiera algunas o aquellas. Todas. Son todas. Esas son muchas cosas. O sea, Mile, perdón, tú ibas a hablar. Ya no. Bueno. A mí personalmente me parece impresionante la escritura y ese pasaje de Corintios, donde dice, por lo cual, pues muchos son enfermos y hasta se han muerto y están debilitados porque no se disciernen. Es más, tal vez dicho de otra manera, lo voy a decir muy coloquialmente, es que no nos hemos dado cuenta lo que pasó. Entonces, al no darme cuenta, no puedo gozar de los beneficios, por lo cual mi ser entero no puede alabar correctamente, porque todavía con una parte de mi ser estoy feliz, pero con la otra estoy que lloro. Entonces, ¿qué unidad hay en ello? ¿Qué es lo que manifiesto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y tal vez les repito, usted dirá, bueno, yo no tengo ninguna enfermedad, gloria a Dios por eso, si está sano. Pero ¿sabe cuánta gente hay enferma? ¿Y cuánto se necesita de conocer esto? La posibilidad de esto. Y no se trata de que repitamos, como decía, de declarar, de hacer fuerza. Esto no es de hacer fuerza. Aquí no se hace fuerza nada. Que es de llegar a entender y a creer. No existe dos cosas para obtener la respuesta de lo espiritual. Lo he dicho, la llave maestra de todo esto se llama fe. Es la única. Aquí no existen ni pasos, ni fórmulas, ni nada de eso. Se llama creer, se llama fe. ¿Y sabe qué? Nadie lo puede hacer por mí, desafortunadamente. El que lo pudo hacer, el que me ubicó, el que ya hizo todo y lo entregó y ahora hoy ha puesto delante mío para obtener todo el favor, salvación, sanidad, todo lo que necesite, todos los beneficios, como dice allí. Y aún así a veces no sé ni cómo cogerlo, no sé cómo tomarlo. Entonces, eso es tremendo. Realmente no es cualquier cosa. Pero cuando yo digo, qué maravilla la obra que está haciendo el Espíritu Santo y quiero resaltarlo, es porque el Espíritu Santo, Él no vino para estar chévere y cómodo ahí, es que quería habitar en ese templo, ya. ¿Qué pasa con eso? Imagínense ustedes que Él quiere revelarme y contarme lo que pasó en la cruz para que yo lo viva y lo disfrute, pero pareciera que no está pasando nada, o no lo notamos, o no, ¿sí? Esto es una invitación. Es una invitación. Hermanos, yo también les digo que a veces ponerse uno aquí y exponer la palabra no es una cosa fácil. Quisiera uno decir muchas cosas y a veces se malinterpretan y las toman mal. Pero el sentido real de querer manifestar esto es decir, ¿saben qué, hermano? No nos hemos pellizcado. Que es un regalo muy grande, maravilloso, que necesitamos de verdad gozárnosla toda, todita. O sea, esto es grandioso. Y a veces tal vez no usamos el mejor lenguaje, quizá
nos quedamos cortos, quizá algunas personas hasta se ofenden con algunas cosas que decimos, pero realmente la intención es decir, aquí hay cosas lindísimas que nos estamos perdiendo y que necesitamos parar, porque nosotros, si bien estamos entendiendo la identidad y no ha sido poco, lo que el Señor ha venido enseñando, necesitamos realmente como detenernos un poquito y meditar en esos caminos, qué estamos haciendo, qué está pasando con eso que Él está dando, entregando, hacia dónde nos quiere llevar, porque primero es aquí, tiene que pasar algo aquí, y por supuesto, luego al prójimo, porque no se puede quedar allí. Bien, una cosa muy linda que tenemos que tener en cuenta nosotros como creyentes es que por dura que sea una enseñanza, por difícil lo que sea, Dios no nos está acusando. Eso es una cosa importante, porque la persona que se ofende seguramente piensa que es acusación o que uno sabe, que le contaron o que algo y por eso está lanzando una enseñanza. Pero yo entonces hoy me sentiría muy acusado porque no vivo lo que el Señor está diciendo. Hay veces uno le da más rienda a la enfermedad que a cualquier otra cosa. Y yo me estaba diciendo ahorita sobre el autor y consumador de la fe, es que ya está, eso está realizado. Él es el autor y consumador de la fe. Yo solamente debo creer lo que ya creyó, lo que el que la hizo y la consumó creyó. Entonces, esto nos lleva o nos tiene que llevar a vivir una vida de gozo y de alegría. Porque, más que vencedores. Sí, claro, una vida maravillosa porque nos está dando a entender la grandeza de la obra que Él realizó, el beneficiado que soy yo realmente, porque yo soy el beneficiado de toda la obra y tengo que hacer algo, creer, nada más sino creer. Eso no es mágico, pero sí es algo extraordinario y es algo sobrenatural que sucede, que tampoco lo podemos explicar, cómo así que me sanó, cómo así que pasó esto y aquello y lo otro, y todo producto de la fe, porque él le decía a los que están enfermos, conforme ha creído así les va a ser, conforme ha creído así va a ser, y eso es re lindo. Esto es una invitación realmente para mí a amar la palabra. El Proverbio 4 dice que si tenemos en cuenta la palabra, la amamos, la meditamos, eso va a ser sanidad para nuestro cuerpo, sanidad, medicina, un refrigerio para nuestros huesos, dice. O sea, nuestros huesos son los que producen la sangre va a ser buena, nuestro organismo va a ser sano por todo lado. Estos son palabras realmente, y como no hay elocuencia, no hay ese mover de emociones, no hay seguramente cosas como esas, pues entonces es una enseñanza como fría o calculada, o no sé cómo la podrán meditar, pero realmente es una enseñanza que el Señor trae y que viene trayendo durante años para darnos una identidad que, créanme hermanos, que necesitamos esta identidad que el Señor nos está dando. La necesitamos en nuestra vida personal, en nuestra salud mental, en nuestra salud física, en nuestra salud integral, espiritual, mi cuerpo, como en nuestra salud de hogar, de familia, en nuestra salud, la salud de los negocios, nuestra salud absolutamente en todo, realmente. Y eso solo por amar la palabra, solo por acercarnos a la medicina, a la verdadera medicina que va a traer refrigerio a nuestros huesos. Me parece, para mí, desde mi punto de vista, extraordinario, muy lindo. El mandato que le da el Señor en Lucas 9 a los discípulos es vayan y sanen, pongan manos y sanen, vayan y lo hacen, es que lo hacen, vayan. Y más adelante dice el Señor, gracias Señor, porque esto no se lo reveló a los super sabios, ni a los eruditos, sino a estos niños les reveló todo lo que estamos viendo es para nosotros. Realmente es una revelación para los que hemos creído, para los que hemos nacido de nuevo. Eso es increíble y se regocija el Señor Jesucristo de saber que todo este misterio, toda esta grandeza de lo que significa la fe, nos es revelada a nosotros. Nos es revelada. ¿Para qué? Para que tengamos identidad, para que vivamos una vida realmente consecuente con una obra perfecta, única y acabada en favor de nosotros. Entonces, eso. Milena necesita sanidad de su matriz, pues a poner nuestra fe en el Señor. Yo necesito sanidad de mis pulmones, por ejemplo, poner mi fe en lo que Él ya hizo, o sea, es creer realmente. ¿Quién más necesita sanidad? ¿Quién más necesita acercarse a la verdad, a la fe, a lo que es cierto y a lo que es verdadero?
Ahora, toca ir al médico porque no me alcanza para tanto, pues va, eso tampoco es que se va a condenar por eso uno, ni nada de esas cosas. Pero realmente esta es una invitación re grandiosa, de años ya que lleva el Señor con nosotros, a transformar nuestra manera de pensar. Y quiero agregar un poquito para decirles que Juan el Bautista murió en la religión. Juan Bautista murió eh, creyendo que el salvador de él era un militar, alguien que venía a salvarlo de los problemas de la vida. Y hay discípulos que todavía de Juan el Bautista creen lo mismo, hoy día todavía. Pero nosotros ya no somos discípulos de Juan el Bautista, nosotros somos discípulos de Cristo Jesús, del que sanó, del que libertó, del que trajo vida, y no cualquier vida, vida abundante realmente. Y ahí tenemos que estar nosotros, bajo esa casa o en esa casa, protegidos, guardados, eh, eh, viviendo, no como el hijo que se quedó en la casa, ni como el hijo pródigo que se fue de la casa, sino como los que entendemos qué es lo que nos ha sido dado. Proceso sí, crecimiento sí, pero es una insistencia de un amor profundo y eterno de Dios por una comunidad como la nuestra y seguro muchas otras, donde el Señor se desborda, se da completamente para que nosotros podamos tener la vida que Él quiera que tengamos. Y los tiempos que se avecinan no son fáciles, y nosotros tenemos ya que estar parados donde tenemos que estar parados, en una identidad plena para vivir la plenitud en medio de. Gracias, Señor. Pues realmente creo que hay tantos y tantos y tantos versículos en la escritura que hablan de esto. Oré al Señor, me dio estos versículos que leímos hoy, pero yo le invito a que haga un recorrido y esto afirmará su corazón en la sanidad. Porque hay un montón. En Éxodo hay una palabra impresionante. Proverbios es impresionante. Lo que les decía de Santiago, dice, oren unos por los otros y hoy lo vamos a hacer. Vamos a orar por sanidad en esta mañana para terminar. Y después de que hablen, vamos a hacer una oración por aquellas personas que, pues, que tengan problemas de salud. Nelson. Quisiera interrumpir un poquito nomás. Que lo que vamos a expresar es lo que Dios le habló a su corazón. Lo que habló a su corazón. No sigamos en el mismo recorrer, porque es que el estudio de la escritura es para usted realmente. Usted es el que va a ir a hacer el recorrido por la escritura y aquí dice, esto me afirma, esto me ayuda a crecer. Lo que vamos a expresar acá es lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. Conmigo ya les expresé. Lo que yo les expresé, lo que está haciendo conmigo realmente. Eso es lo extraordinario de todo esto esta mañana realmente. Y realmente conmigo, yo no lo digo, yo no traigo una enseñanza de estas porque se me ocurra o porque yo tal vez goce de la mejor salud, no. Créame que uno siempre será el primer enseñado. Cuando ve la escritura uno dice, wow, Señor, tenaz, es una palabra fuerte, pero lo último que debe pasar en nuestro corazón es sentirnos ofendidos, o, ¿sí? Y pues a veces el silencio queda uno como, ¿qué pasa? ¿Sí? Pero sí me gustaría pues que expresen sus pensamientos. Nelson. Y Yanni, ¿quién más está? Nubia. Byron, Luis la dejó levantada. Bueno, dale, Nelson. Bueno, miraba yo en estos días, ¿cierto? Que ya hemos estudiado mucho acerca de la parábola del sembrador. Y que dice el Señor que ahí está realmente como la raíz. Sí. ¿Cierto? Para uno poder realmente avanzar. Y es importante y muy lindo entender cuando además, porque el Señor dice ahí, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, para mí es muy lindo mirar que es una decisión mía, que yo disponga mi corazón para realmente entender estas cosas. Y, por ejemplo, ahí
si no hay una buena disposición, pues la palabra que hoy hemos oído seguramente se perderá. Sí. Permitiremos que el diablo venga y la arranque y no haya fruto de esto, mirando que nosotros, pues la invitación siempre es renueven su mente, ¿cierto? Renueven la mente de día en día, despójense del viejo hombre, y no es fácil. No es fácil cuando nosotros hemos creído por tiempo, por lo que hayamos escuchado, lo que sea, que la enfermedad es para la gloria de Dios o ¿sí? Cualquier cosa. Y es muy lindo realmente cuando nosotros tomamos la decisión y decimos, voy a creer de aquí en adelante lo que Dios dice. Y si Dios dice que Él me hizo una nueva criatura, que ya me renovó y que me creó para relacionarme con Él y que eso fue lo que hizo realmente el Señor Jesús. Porque, por ejemplo, en Éxodo, una de las cosas que dice es eso, ¿no? O sea, si usted dispone, si usted escuchara y obedeciera los mandatos, y los mandatos acá realmente es a creer en la obra que el Señor Jesucristo ya hizo, o sea, poner nuestra fe en la fe de Él, para recibir todo esto que Él ya ganó para nosotros. Una bendición en todas las áreas de nuestra vida. Y pues solamente digamos que quería como hacer eso, de que realmente sí. Y yo también creo que he podido ir comprobando que realmente sí, uno va avanzando en todas las áreas de la vida, en la medida en que medita en todo lo que Dios hizo y uno decide creer. La mente siempre se quiere devolver y esa creo que es la batalla nuestra de perseverar más en lo que Dios dice y creer eso y afirmarnos en eso. Así que pues eso estoy en ese proceso, digamos, para alcanzar esa madurez y poder realmente ser ayuda y bendición para otras personas. Gracias. Ok. Yanis. Yanira está. Tenía la manito levantada. Ay, perdón, pensé que le había quitado yo aquí hablando. Sí es una dicotomía porque pues hay gente o personas muy llegadas a mí que han enfermado y han muerto, duermen y son creyentes y yo diría, no, pero se cree en la hora de la cruz porque mueren. No es tan fácil digerir esto. Sin embargo, el Señor hoy vuelve y confirma que es una vez y para siempre esa sanidad. ¿Mm? Entonces, bueno, es algo que yo tengo que solucionar con el Señor, ¿cierto? Porque tal vez, aunque no he sufrido enfermedades, sí he visto y es duro creer que no se cree, o sea, como así, yo sé que esa persona cree porque está en esa circunstancia. Bueno, Dios, pero, pero definitivamente lo que dice Pablo en Corintio, em, que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Pero también me gusta como lo dice pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Entonces, ese creo y por lo cual hablo, no solamente es de mi sanidad, de mis pensamientos, ¿cierto? De mis emociones, sino en esa unidad espiritual, mi cuerpo. Entonces, para meditar, para yo ir a orar. Gracias. Bueno, vamos a orar. Marle va a expresar. Ok. Va a leer Santiago 1:21 al 25. Ok. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Y para completar, tengo varias preguntas. ¿Usted cómo sabe que tiene el Espíritu Santo? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Cómo afecta la salvación el ser? ¿Qué es la sanidad para el creyente? Y una afirmación: yo soy el cuerpo de Cristo. Y otra afirmación: si soy el cuerpo de Cristo, sé quién soy, porque tengo revelación y entendimiento. Eso es un pequeño resumen de las preguntas, de las últimas 5 preguntas que se han hecho en los 5 estudios anteriores. Son preguntas que no van separadas, que son una, mejor dicho, que están relacionadas una con otra. Gracias, Señor, por hablarme a la vida hoy como me habla.